sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de similitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo, que hasta que sea la Padre, Él le ha dado a conocer. Primero, Señor, es que Dios es invisible. Dios es invisible. En el versículo 18 lo leemos. Dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Así que de entrada Juan plantea un problema. Porque si no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos obedecerle? ¿Cómo podemos amarle? Nuestra principal ventana para tener contacto con el mundo que nos rodea son nuestros 5 sentidos. Y somos muy reacios para aceptar la realidad de cualquier cosa que no podamos percibir a través de esos sentidos. Lo que es un error. Porque hay muchas cosas que no podemos percibir con ninguno de nuestros 5 sentidos y que sin embargo son reales. Un ejemplo triste de esta inclinación nuestra de ignorar lo que no podemos captar con nuestros sentidos y particularmente con nuestros ojos es el problema del aborto. Las organizaciones en pro de esta práctica inmoral ponen, cuando lo promueven, todo el énfasis en los problemas que causa un embarazo no deseado. Desde el trauma de las adolescentes que de pronto ven truncado su proyecto de vida, hasta la miseria que miles de niños sufren en países pobres en donde el control natal es prácticamente inexistente. Lo que nunca se ve, lo que nunca se menciona en ninguna de estas promociones en favor del aborto es el pequeño que crece dentro del vientre materno. Lo que se asume tácitamente es que ese pequeño no existe. ¿Por qué? Porque no se puede ver. La invisibilidad de los bebés no nacidos ayuda al propósito de quienes apoyan el aborto de ignorar o considerar insignificante su existencia. A pesar de lo irracional que resulta basar una decisión tan terminal en semejante argumento. Vamos a matar al niño, al cabo el niño no está. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver. De la misma manera, cuando Juan dice que nadie ha visto a Dios,
plantea, como ya dijimos, uno de los problemas difíciles que enfrentamos los cristianos. Porque si nadie ha visto a Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios? Ese es el primero de los 5 escalones hacia la verdad más grande de la Navidad. Es cierto, Dios es invisible. El segundo escalón es que Dios se reveló a través de la ley de Moisés antes de revelarse en la persona del Señor Jesús. Versículos 16 y 17 de Juan 1. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí Juan no está diciendo que la ley carece de gracia y de verdad. Lo que Juan quiere decir es que la gracia y la verdad de Dios se manifestaron en toda su realidad cuando Jesucristo se humanó. Antes de eso, la ley de Moisés dio testimonio de esa realidad. En la ley de Moisés, Dios reveló su carácter justo, su carácter santo. En la ley de Moisés, mediante ceremonias muy elaboradas, Dios reveló a su pueblo la manera en que debían relacionarse con Él. A través de la ley, mediante sacrificios, Dios enseñó a su pueblo la manera en que podían obtener el perdón de sus pecados. Todo eso señalando al carácter y a la obra de Jesucristo, quien cuando vino en su diario vivir manifestó la bondad y el poder de Dios a través de sus milagros, a través de su enseñanza con autoridad divina, a través de Jesucristo, que fue sobre todo el sacrificio perfecto que quitó de una vez y para siempre los pecados de los elegidos de Dios. Segundo escalón, entonces, antes de revelarse en Jesucristo, Dios se reveló en la ley de Moisés. Tercer escalón, después de revelarse en la ley de Moisés, Dios se hizo humano. Nuestro texto inicia con esta declaración. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El verbo del que habla Juan en el primer versículo. Si usted lee el primer versículo de Juan 1, ahí se da cuenta de qué verbo. Juan dice: en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo era Dios y se hizo carne, se humanó. Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo. Jesucristo es entonces Dios. La expresión habitó entre nosotros tiene en griego la acepción de levantar una tienda de campaña. Y eso podría pensarnos, o podría llevarnos a pensar que Juan está hablando aquí de lo temporal que fue la estadía de Jesús en la tierra. Porque cuando pensamos en tiendas de campaña, lo hacemos asumiendo que son habitaciones temporales. Hoy están, mañana no están. Pero en la Biblia, hermanos, y en especial en el Nuevo Testamento, cuando se usa la expresión habitar o morar, teniendo en mente la imagen de una tienda de campaña, siempre se le da un carácter permanente. Por ejemplo, usted lee en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, cuando este mismo Juan que escribió el Evangelio escribe la revelación, y en esa revelación describe cómo va a ser la existencia suya
y mía cuando estemos en el cielo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De modo que cuando Juan dice que el Verbo hecho humano habitó entre nosotros, la idea no es que vino un rato y se fue. La idea es que Dios, manifestado de forma humana en la persona de Jesucristo, vino para morar entre nosotros, para interactuar con nosotros. Él quiso tener una relación familiar con su pueblo. Él quiso estar cerca de nosotros. Cuando una persona llega a una ciudad y construye un edificio y lo rodea de muros, es claro que esa persona no quiere saber nada de la gente de la ciudad, ¿no? Pero si alguien viene y pone una tienda de campaña cerca de mi casa, lo más seguro es que quiera interactuar conmigo. Lo más seguro es que quiera usar mi baño también, comer a mi mesa también. Eso es lo que hizo Dios cuando se humanó en la persona de Jesús de Nazaret. Él no construyó murallas. Él no se rodeó de paredes para estar aislado de nosotros. Él levantó una tienda de campaña para interactuar con su pueblo. Así que llevamos 3 escalones. Primero, Dios es invisible. Segundo, Dios se reveló en la ley de Moisés antes de revelarse en la persona de Jesucristo. Y tercero, Dios se hizo humano y levantó una tienda de campaña entre nosotros. Cuarto escalón, en Jesús vemos a Dios. Vean nuevamente el versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿La gloria de quién vimos? ¿A quién se refiere Juan? El Verbo, ¿no? Si lo que se humanó fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, si Jesús es ese Verbo que es Dios, luego entonces podemos decir que si vemos a Jesús, podemos ver a Dios. Cuando vemos a Jesús, contemplamos la gloria de Dios. Dios vino a vivir entre nosotros para que le pudiéramos conocer de cerca y convivir con Él. Dios quiso dejarse ver en la persona de su Hijo. Y Juan lo reitera, no solo dice eso en el versículo 14,